Si yo les pregunto, queridos compañeros, colegas de orientación, ¿cuál es el objeto de estudio de la orientación? ¿Qué me dirían? Vayan contestándome ahí mientras yo lo voy anotando. El objeto de estudio de la orientación, ¿ya lo dijeron? Son precisamente todos aquellos procesos de orientación que nosotros desarrollamos a partir de un tema específico o a partir de una atención que debemos brindarle a una persona que requiere de nuestro servicio y que, por ejemplo, en el tema de habilidades sociales, en el tema de orientación vocacional, en el tema de propósito y sentido de vida, nosotros podemos desarrollar, plantear e intervenir desde la orientación y con un enfoque o varios enfoques teóricos, por supuesto, desde la disciplina de orientación para dar respuesta a necesidades concretas de nuestros estudiantes o de aquellas personas con las que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, es muy importante desarrollar y trabajar en todo lo que es el crecimiento y, valga la redundancia, el desarrollo de habilidades que tengan que ver con el pensamiento crítico, con el pensamiento sistémico, con todos aquellos contextos donde nuestros estudiantes o las personas con las que trabajamos se ven inmersas. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros hablamos de habilidades sociales, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la capacidad que tiene la persona para interactuar con su entorno, desde cómo se percibe siendo en situación, por ejemplo, dice una teoría específicamente en la logoterapia. Cómo se percibe la persona, cómo se asume, cómo se entiende como persona con aquellas capacidades, aquellas habilidades para responder de manera existencial y a partir de valores, de creencias, de cómo ha sido criado, de aquello que se le ha inculcado, cómo responde ante las situaciones que se le presenta y cómo entonces desarrolla las habilidades sociales desde su capacidad de responder, desde un análisis sistémico, de una reflexión crítica de sí mismo, de sí misma, una reflexión de su entorno para poder autorregular sus emociones, por ejemplo. Muchas teorías a nivel mundial, cuando hablan de habilidades sociales y pensamos en el contexto en el cual la persona está inmersa, se habla en función del contexto, de los condicionamientos que nos pone el contexto, que nos provee el contexto, de todo aquello que recibimos, dice desde la experiencia una teoría. Por ejemplo, la de Viktor Frankl, lo que recibimos del mundo, todas aquellas experiencias. Pero cuando nos enfocamos en el ser, cuando nos enfocamos en la capacidad del ser humano para responder, entonces hablamos de habilidades sociales, pero desde las capacidades, características que la persona ha desarrollado a lo largo de toda su vida para enfrentar los diferentes contextos donde se desenvuelve. Y esto es fundamental, porque los eventos vienen y van, las situaciones que se experimentan vienen y van, pero si nos enfocamos en las habilidades personales, en la individualización de ese potencial personal que tiene cada una de los seres con los que nosotros trabajamos, entonces ya no nos vamos a enfocar en lo que no tiene. Desde orientación nos enfocamos en lo que la persona tiene, en los recursos, en el potencial, en aquellas características que esa persona no sabe que tiene para enfrentar una interacción o una relación. Entonces, ¿qué es lo que pasa, compañeras y compañeros, por ejemplo, cuando vienen a nosotros personas que nos dicen, es que mi novio terminó conmigo, estoy muy triste, ya yo no quiero vivir, o salí mal en el examen, o
tengo un papá alcohólico, tengo una situación de drogadicción en mi casa, tengo una situación que, ¿cómo maneja las emociones? ¿Cómo les decimos al muchacho o a la muchacha o a la persona con la que estamos trabajando que hay habilidades innatas de las cuales puede hacer uso para enfrentar esas situaciones? Y esas habilidades sociales o esas habilidades también personales incluyen factores de protección externos y factores de protección interna, que nos permiten potenciar esas habilidades que van y nos dejan responder desde nuestras capacidades, con información, con apoyo, con grupos en los cuales yo encuentro apoyo, cariño, alguna salida que me permita a mí o que les permita a cada una de las personas con las que trabajamos que sean capaces de ser conscientes de lo que tienen y de sus propios recursos. Entonces, una habilidad social es, por ejemplo, y desde una posición asertiva, aprender a decir no cuando no quiero hacer algo que me están pidiendo, que sé que posiblemente no me va a gustar. ¿Por qué nuestros jóvenes dicen sí cuando quieren decir no? ¿O dicen no cuando quieren decir sí? Porque están en función del contexto, de toda esa influencia, de toda esa necesidad de pertenecer, de aceptar, de hacerse, sentirse aceptado en un gremio, con su grupo de jóvenes, con su grupo de estudiantes, en su casa. Uno de los aspectos importantes de las habilidades sociales, como comentábamos anteriormente, es precisamente la capacidad de autorregulación. Dicen varias teorías, en algunas teorías, por ejemplo, especialmente el tema de la logoterapia, se menciona que la voluntad de sentido, o sea, que la persona esté bien consigo misma, cuando sea capaz de que su vida tenga sentido y sea consciente de lo que tiene para que su vida tenga sentido a pesar de las situaciones que está viviendo. Y el elemento, el factor autorregulación es muy importante para que la persona en el momento que pueda autodistanciarse de sus emociones para enfrentar una situación que le produce dolor o sufrimiento, que la congoja, que simplemente la interpela y la hace que sus recursos empiecen a movilizarse para responder de manera creativa ante una situación y también de manera existencial. La autorregulación, comprender cómo me siento, por qué me siento así, cuándo me siento así y ser capaz entonces de una vez que comprendo cómo me siento, ser capaz de autorregular mis emociones para autodistanciarme de ellas y poder entonces ver opciones de solución para las diferentes situaciones que se enfrentan. Y cuando vemos diferentes situaciones, opciones para responder, entonces es cuando tengo la oportunidad de tomar decisiones. Y el tema de decisiones, por ejemplo, es un aspecto y un tema que se desarrolla de manera muy creativa y es muy importante en todo proceso de crecimiento personal y social de las personas y que nos llevan también a autorregular y a tener control de esas emociones para poder tomar esas decisiones. Que los resultados, no sabemos a lo mejor cuáles son los resultados de las decisiones, pero eso es la experiencia, hacer el ejercicio de hacerme responsable de la situación, de tomar la decisión que debo tomar independientemente, porque en algunos casos no sabemos cuál va a ser el resultado, la consecuencia de esa decisión, pero en el momento que se presenta también me voy a hacer responsable de esa consecuencia, de ese resultado, de esa decisión, y eso fortalece mi autoestima, me autoafirma y me permite entonces fortalecer y asumirme dentro de un rol de relaciones interpersonales y de desarrollo de habilidades sociales que van a favorecer mi propio desarrollo personal y social. Entonces, cuando nosotros hablamos de habilidades sociales, hay muchísimo que hablar, hay muchas teorías sobre habilidades sociales, pero una muy importante es nuestra capacidad de interactuar
con otras personas desde la visión de hacerme responsable de esa interacción, hacerme responsable de cómo yo trabajo, cómo me comunico con otras personas, de cómo soy capaz de responder de manera asertiva, que se ha trabajado mucho el tema también, pero ¿qué es ser asertivo? Es simplemente, hay personas que dicen, es que yo soy asertiva porque yo digo lo que a mí me parece cuando a mí me parece, sin privar algún respeto hacia la otra persona. Nos olvidamos que una parte importante de mi habilidad social de comunicarme con otras personas radica especialmente y primero en el respeto que tengo por la otra persona y por la diferencia, por mi capacidad de pensar diferente, por la capacidad del otro o la otra persona de pensar diferente y que ambos seamos capaces de llegar a consensos a partir de esa diferencia. Eso es una habilidad social importante. Eso necesitamos desarrollar en nuestros niños, niñas y adolescentes. Esa capacidad, esa necesidad de frustración inclusive, que es una frustración que me moviliza mi espíritu y que esa movilización de espíritu o de mi capacidad interna de responder ante alguien que piensa igual, que piensa diferente a mí, por ejemplo, ante alguien que piensa diferente a mí, por ejemplo, que yo sea capaz de que aunque no me parezca, aunque no me guste, yo sea capaz de decir, muy bien, es lo que usted opina, es lo que usted cree y podemos trabajar juntos a pesar de que pensemos diferente. ¿Por qué? Porque mi habilidad y mi capacidad de responder desde el respeto hace la gran diferencia entre si creo un conflicto porque alguien piensa diferente a mí o no.